y decíamos que íbamos a estar en contacto con alguien que tiene muchos datos de la realidad, y me refiero a Gustavo Córdoba, que es consultor político, que todos los fines de semana, cada 15 días, hace mediciones acerca de la actualidad y la realidad, y que a nosotros nos sirve un montón, siempre pasamos acá en el programa, así que es un placer saludarlo, a ver si ya está en línea con nosotros, con nosotras. Buenas tardes, Gustavo, un gusto. Mariela, Marcela y Miriam, te saludamos aquí desde Más Voces. Buenas ¿Qué tal? tardes. Muy buenas tardes. No sé si me escuchan bien, ¿me ven bien? Perfecto, te vemos bien, te escuchamos muy bien, así que agradecemos esta comunicación. Bueno, para comenzar, más o menos, en las últimas mediciones notamos nosotros, que también es algo que vemos en la realidad, ¿no? Hay mucha gente que apoyaba o que estaba convencida que este era el modelo económico que les iba a ayudar a tener un bienestar, digamos, social. Se deterioró en la imagen del presidente. Es como que ahora la gente puntualiza de que su situación económica también es responsabilidad, digamos, de un gobierno nacional y sus medidas, ¿no? Bueno, creo que está pasando exactamente eso, de mucha gente que quizás tenía una razonable expectativa de que fuera distinto, pero evidentemente con el correr del tiempo ya estamos transitando el tercer año de mandato de un gobierno que prometió, a ver, la última vez que el ministro de Economía Caputo dijo que iban a empezar los mejores 18 meses de la Argentina en términos económicos fue hace 3 meses atrás. Y la verdad es que eso no empezó. No hay ninguna posibilidad de verificar que la Argentina haya mejorado en algún aspecto. Al contrario, el deterioro en la calidad de vida, el deterioro en el endeudamiento de las familias, el deterioro en la producción, en el consumo, en las ventas, en el cierre de comercio, cierre de fábricas, pérdida de empleos, es cada vez mayor. Entonces, podemos sí hablar de que hay un relativo éxito en sectores muy concentrados de la economía, en la minería, en la energía, en el petróleo, quizás en algunos segmentos del campo, no en todos, que derraman de una manera tal que eso llega apenas al 20% de la población argentina, en el mejor de los casos, ¿no? El problema es que el modelo económico de Milei conocido hasta acá en estos 3 años es esto, no hay mucho más que esto, y la verdad es que la expectativa de que las cosas cambien, mucha gente ya la empezó a cambiar por frustración, por enojo, por desilusión. Entonces, lo que estamos viendo es primero eso, ¿no? Cómo crece la cantidad de personas que se están parando en la vereda del enfrente del gobierno. Más o menos, nosotros el dato lo tenemos en 65% de gente que dice que va a votar por el cambio. La industria de la opinión pública lo tiene entre 60 y 65 este dato, lo que va confirmando un contorno cada vez más definido en términos de opinión pública de gente que está en la vereda de enfrente de Milei, ¿no? Que ese me parece que es el dato más significativo de todos, porque hasta acá, ustedes lo habrán escuchado, el gobierno insistía con este encuadre de enfrente de Milei no hay nadie, como diciendo, mirá, sabemos que Milei mete la pata, que es intolerante, que la economía no funciona, pero no hay otra cosa para votar que no sea Milei. Bueno, yo lo que les quiero decir que la data que hemos sacado de nuestro último estudio es que enfrente de Milei ya está la materia prima. Ya está el 60-65% de la población argentina diciendo que a Milei no lo va a acompañar ni en primera ni en segunda vuelta. Está bueno ese dato, porque otra de las partes de las mediciones de las placas que estuvimos pasando, bueno, ahí tenemos el 65% que desaprueba, un 33% todavía aprueba, pero es la mayor parte, bien lo decís, de que ya se posicionó en la vereda de enfrente. Antes, te pregunto esto porque antes se hablaba siempre de tercios, ¿no? Elecciones de tercios. Hay que ver quién está enfrente con ese 65%, si se concentra por ahí en un solo movimiento político, ¿no? Bueno, al respecto, déjame decir algo. Sí. Hoy vivimos una suerte de ansiedad electoral presidencial adelantada. La sociedad no está pensando a ver a quién va a votar el año que viene, ¿no? Eventualmente la sociedad, ¿qué está pensando hoy? ¿Cómo pagar la factura de la luz, del gas que le llegó? ¿En cómo darle de comer a los chicos, ¿no es cierto?
nadie tiene en la cabeza hoy los candidatos a presidente, solamente nosotros, ustedes, la política y nadie más. Eso como primero. En segundo lugar, decirte que cuando votamos presidente, en un contexto de chance reeleccionista del presidente de turno, la reelección de ese presidente no se trata de un plebiscito sobre si la oposición tiene o no tiene un candidato, o si la oposición tiene o no tiene un plan alternativo o un plan moderado para enfrentar al gobierno de Milei. Se trata de un plebiscito de la política económica del gobierno de turno. Entonces, como el gobierno tiene la centralidad, como el gobierno tiene la obligación de producir resultados, eventualmente será el propio gobierno el que gane la reelección o el que la pierda. Pero créanme que enfrente puede estar el bombero y el hombre de la bolsa en fórmula, y si el gobierno no mejora la economía, va a perder con 3 o 2. Claro. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a medir candidatos? ¿O tenés algunos nombres? Pero, a ver, Milei es candidato. Díganme otro que ya haya dicho públicamente que es candidato a presidente. Y públicamente, no. No dijo que es candidato, pero se hablan sí de nombres. Por ejemplo, en el peronismo, Axel. Bueno, el pastor Gebel, que no es pastor. Miriam Bregman. Vean, el pastor Gebel, que dijo que no era pastor. Sí. Vino y se borró, nunca más. Entonces es poco serio, vean, andar midiendo. Además, miren, les voy a dar otra razón de peso. Todavía no sabemos si se vota con paso o sin paso. Claro. Todavía no sabemos. No sabemos si Buenos Aires desdobla o no desdobla. Entonces, créanme que falta un montón todavía. No, claro. Falta un montón, pero la única verdad es esta, el deterioro y el apoyo, porque bueno, acá nosotros en Misiones notamos, el año pasado sacó casi un 57%, que le dio 2 senadores a la Libertad Avanza, y hoy el contexto es diferente, ese apoyo ya se perdió. También está esta medición del 65%, por ejemplo, si aprueban la gestión de Pasalacqua en este caso, y solamente un 30 o 29% al gobierno nacional de Milei. Como que en todo el país se está dando casi esa misma cifra de diferencias, ¿viste? Sí, y entender también que a veces en política lo que sube rápido cae rápido también, ¿no? Sí. Pues el único fenómeno fue Milei en ese momento, que era alguien que apareció. Milei captó con muchísima intensidad el deseo de romper y destruir todo para construir algo nuevo y darle algo nuevo a cada quien. El problema es que destruyó y está destruyendo todo y no le está dando nada a nadie. Totalmente. Bueno, sí, a los multimillonarios les está dando, a los extranjeros que vienen a invertir en el RIGI le está dando, pero a los nacionales, los que vivimos dentro del país, no. Nada. Sí, hoy pasamos unos datos justamente que más de la mitad del país está en la pobreza. Prácticamente. 78%. Prácticamente. Con los salarios. A ver, estamos ante un gobierno que claramente no se ha dado cuenta del cambio de humor en la sociedad, ¿no? El tema Malvinas, un tema en el cual Milei, cuando era candidato, dijo con mucha claridad que era admirador de Margaret Thatcher, pero además dijo que las Malvinas eran británicas. Es un gobierno claramente, para mí, anglófilo, claramente, para mí, desmalvinizador, y se topó con un partido de Inglaterra con Argentina en el Mundial, en el cual pasaron cosas tan extraordinarias como el hecho de esa bandera hecha a través de una sábana de un hotel, seguramente tremendo, robado de algún hotel norteamericano, ¿no? Sí. Que alguien tiró a la cancha y los jugadores abrieron. Fíjense, esa maniobra generó que 1 de cada 4 internautas en el mundo pusieran Malvinas en los buscadores. De cada 4 personas en el mundo. Entonces, se generó en esa acción, por supuesto, absolutamente espontánea, más por Malvinas que en los 3 años del gobierno de Javier Milei, ¿no? Encima en un y a contexto... partir de ahí toda una comedia de enredo, porque claro, el gobierno fue muy torpe a la hora de analizar este contexto y avanzar con la ley de tierra. Fíjense que la gente le dio la espalda al gobierno de una manera tal que antes
el año pasado quizás no lo hubiera hecho. Sí, sí, pasaba. Eso generó una presión social en la que los senadores, porque ya no es responsabilidad solo de Milei, sino de los senadores de cada provincia, de ver cómo votaban o cómo apoyaban o no ese proyecto, ¿no? Y el dilema que tuvieron los gobernadores, déjame explicitarlo de una manera más directa, es que pragmáticamente acompañaron al gobierno de Javier Milei en muchas iniciativas, con razón o sin razón, con beneficio o sin él, pero en esta oportunidad lo que vieron los gobernadores, o al menos la mayoría de ellos, es que iban a pagar un costo político muy alto en sus provincias con elecciones provinciales cerca. Así es. Esa sensibilidad de los gobernadores los hizo, bueno, a frenar el caballo y decir, bueno, bajémonos acá, hagamos una pausa y veamos el horizonte, que me parece una actitud, yo diría, a esta altura del partido, bastante prudente y razonable, ¿no? Por supuesto, estamos mitad de mandato, ponele, ¿no? Que ahí se pueden modificar algunas cosas en lo que queda de todo este periodo todavía de gobierno de Milei. Ahora, Gustavo, con respecto a este tiempo que le queda a Milei, ¿vos ves algún tipo de recuperación o no? No, de confianza en la gente. No solamente no lo veo, sino que veo que además veo un presidente totalmente incomunicado con la realidad, totalmente extraviado, no dialoga con nadie, viene de una deriva realmente extraordinaria. Estos últimos 10 días han sido realmente trágicos para el presidente Milei y su gobierno, están totalmente incomunicados con la realidad, no saben a quién echarle la culpa, hablan de problemas de comunicación como si la política no se presentara en formatos comunicacionales. Entonces son todos problemas políticos. Nos enteramos recién ahora que ahora sí la mesa política va a tratar los proyectos que van al Congreso de la Nación, que entonces la mesa política nunca trató los proyectos legislativos. ¿Qué hacían? Díganme, a ver, ¿qué hacían en la mesa política? Tremendo. No quiero decir ni tomar mate porque ni eso. Ahora, y encima este tema con Lula, que también lo mediste. Que también afectó a la imagen del presidente. Se me ocurrió la pregunta escuchando unas declaraciones del actual intendente de Mendoza, Ulpiano Suárez, que posiblemente sea gobernador en el futuro de la provincia, cuando dijo, es una locura porque Mendoza recibe miles de brasileños todo el año, pelearnos con Brasil es una muy mala idea. Entonces dije, bueno, a ver, preguntemos a ver si Brasil, su economía, es realmente importante para los argentinos en la percepción. Y la verdad que el 90% de los argentinos cree que la economía de Brasil y Brasil es muy importante para la Argentina. Claro, entonces, tenemos clara noción de la importancia de Brasil. Ahora bien, cuando le planteamos, ¿usted está de acuerdo con el ataque de Lula, el ataque de Milei a Lula? Tan solo el 70% dijo que estaba en desacuerdo y un 20% que estaba de acuerdo con Milei. Ahora, ese 20%, Dios mío, ¿no? Dios mío, ¿cómo le enseñarán a sus hijos la educación? Pero además vemos con total torpeza, porque en el primer insulto que le hizo Milei en Brasil con el hijo de Bolsonaro, Lula como que le dijo, lo dejó pasar, digamos, pero después volvió con el ataque en las entrevistas y Lula se puso con una autoridad firme como presidente de la nación, nada más y nada menos que de Brasil, 220 millones de población, ¿no? Y socioeconómico de la Argentina, y tomó decisiones. Ahora, como vos decís, como están a la deriva, incluso la Bullrich en el Senado pidió por favor que vuelva el embajador, o sea, un papelón, ¿no? Un papelón. Vean, Brasil es la principal potencia del hemisferio sur. De Sudamérica. Digo, sí. Vean la importancia que tiene. Claro. Argentina y Brasil dependiente. Vayan a preguntarle a los cordobeses, a los santafesinos, a los mendocinos, si les gustaría pelearse definitivamente con Brasil. Y nosotros de ninguna manera. Entonces, tenemos un extravío en nuestra política exterior. Desmalvinizamos, nos peleamos con nuestro principal socio comercial. ¿Qué más mal podemos hacer en política exterior? Un canciller que dice, escuchen bien, el concepto de soberanía nacional es un concepto anticuado. Vamos de vuelta. El canciller que tiene que representar los intereses de la Argentina
dice que la soberanía nacional es un concepto anticuado. Tremendo. Y que cualquiera podía venir a comprar una provincia si quería, o sea, lo dijo todo. No, estamos... Yo la verdad... Pareciera de locos que el gobierno que nos tiene que representar representa más a los extranjeros que a nosotros, ¿no? Claro. Es tremendo, porque de última que se vayan a vivir ellos a Estados Unidos o a otros países y tanto nos odian, digo, porque nunca se había visto. Creo que en algún momento todo esto va a tener consecuencias y eso sí se marca en tus mediciones, Gustavo, porque la desaprobación, el descontento y sumado a que todos esos discursos ya no, o sea, te generan indignación, pero también vos te das cuenta que en el bolsillo no tenés nada de plata porque no te alcanza la plata, porque perdés el laburo, porque tenés que hacer 4 o 5 trabajos para llegar al día 15 o 20 de cada mes, ¿no? Bueno, pero a ver, ojalá. El dilema que tiene hoy la sociedad argentina es que vamos a tener, como hemos tenido en las últimas 2 elecciones presidenciales, un gobierno al cual castigar electoralmente, ¿no? Independientemente de lo que venga, porque la verdad es que a Milei la mayoría de la gente lo votó porque lo otro era invotable y prácticamente ni se fijaron en lo que estaban votando, ¿no? Digo, las características de Milei eran bien nítidas al momento de la elección, pero mucha gente eligió no ver. Y ahora se están sorprendiendo la mayoría por este presidente que genera, por ejemplo, con Brasil, no sé si ustedes se acuerdan, pero cuando asumió Milei, el primer invierno fue tan duro, que las reservas de gas en la Argentina todavía no eran lo que son hoy, ¿no? ¿Saben qué país le dio gas a la Argentina? Brasil. Por orden de Lula. Qué bárbaro. Y esto es... Entonces, es una locura. La verdad es que tenemos un gobierno muy complejo que, bueno, en otras épocas se le decía fascismo a esto, a esta actitud de intolerancia, de atacar a los demás. Incluso, vean, hay sectores de este gobierno que están planteando que las mujeres no deberían votar. Es terrible. Ay, ya quisieran. No, pero lo más lamentable es que hay mujeres de ese sector que militan eso, para quedarse sin derechos. Yo lo vi en varios posteos en algunas provincias. Vos decís, no puede ser. Sí. Y a nivel latinoamericano también pasa eso con todo el sector del fascismo, sí, de la ultraderecha, no sé cómo llamarla. Se les dicen las trad wife, las esposas tradicionales. En redes sociales podemos ver mujeres muy bien arregladas que dicen, no, yo le saco plata a mi marido y cuido a los chicos en la casa. Porque dicen incluso, vean el extravío, ¿no? Dicen que la caída de la natalidad es culpa de la igualdad. Tremendo. ¿Viste? Ahí están esos pensamientos que vos decís, no puede ser. Año 2026, pero existen, por suerte son una minoría. Vean, ojo, miren, nosotros ¿qué detectamos en la encuesta de machósfera o manósfera, como quieran decirle? Detectamos que hay por lo menos un 25-24% de argentinos que todos los días ingresa a las redes para discutir género. Y un 11% que entra una vez por semana. Es decir, casi un 44% de argentinos que al menos una vez por semana o todos los días ingresa a las redes sociales a discutir o a hacer insultos al género opuesto. Fíjense lo que nosotros pensamos, ¿no? Que la violencia hacia el feminismo es una suerte de pegamento simbólico para todas las ultraderechas en el mundo. Es una de las pocas cosas en las que coinciden todos los sectores más violentos, y encima las redes sociales premian y monetizan ese tipo de actitudes. Ahora yo creo también que la violencia que hay en la Argentina en general tiene que ver con que el propio presidente es violento, cómo se dirige, cómo habla, como todo. Eso también incide un montón. Pero es un clima de época que hemos normalizado, pero además déjenme decirle lo peor de todo. Somos tan pasivos, porque nosotros lo sabemos, que los multimillonarios dueños de las redes sociales se hacen más multimillonarios todavía a partir de estos discursos de odio, ¿no? Claro, porque y prácticamente convalidamos eso. Entonces yo creo que ha llegado el momento de empezar a tener otras actitudes. El cambio de contexto nos hace pensar que en la Argentina hay por lo menos una mayoría que lo está pensando, así que ese sería el buen dato, digamos. Sí.
Fíjate, traigo a colación, ¿no? Con toda la militancia que se hizo contra esta ley de extranjerización,